Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo enviaron los judíos, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar a Juan: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó y confesó que yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron: pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Juan les respondió y dijo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es antes que yo, y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, de la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Cuenta Marcín. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Vuestra modestia sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas con insistente oración y ruegos, con hacimiento de gracias, haced conocer a Dios vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo pensamiento, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este domingo tercero de Adviento también se llama de Gaudete, porque es así como empieza el introito. Gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Y es por eso que la Iglesia se viste de un rosado, que es un morado un poco más claro, el símbolo de alegría. Tenemos como dos periodos en la Iglesia, en el año litúrgico de la Iglesia, de penitencia y de uso del color morado, que significa penitencia, sacrificio, y es el periodo de Adviento, que son 4 semanas, 4 domingos, y el periodo de Cuaresma. El periodo de Adviento es la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Son 4 semanas en donde uno debe hacer penitencia, sacrificio, purificación del alma mediante ayunos por los pecados cometidos, por los pecados del mundo. Y la Cuaresma es un tiempo de preparación para la pasión y muerte de nuestro Señor y luego su gloriosa resurrección para la Pascua. Entonces son 2 tiempos en donde la Iglesia se viste de morado en reparación, el símbolo de penitencia para la reparación por los pecados cometidos. Tanto en Adviento como en Cuaresma hay como una posta en el medio del camino, que es precisamente el domingo tercero de Adviento, que se llama Domingo de Gaudete, y en la Cuaresma también tenemos un domingo que se llama de Letare, que es como una especie de parada en el camino para retomar las fuerzas y ver ya el último fin, que es ya para el Adviento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y para la Cuaresma, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, en este domingo de hoy, tenemos la continuación del Evangelio según San Juan, en donde los judíos, sacerdotes y levitas mandan a preguntar a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Y San Juan el Bautista niega ser el Cristo y dice: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Eso es muy importante. En medio de vosotros está alguien a quien vosotros no conocéis.
Este San Juan Bautista viene a ser el precursor del Señor. Hace poquito teníamos precisamente la historia de cómo la anunciación de la Virgen había sido. El ángel Gabriel anunció que iba a ser madre de Dios y además también le anunció que Isabel, su prima, iba a ser madre de un niño. Y ella, la Virgen María, fue con prisas a la montaña, nos dice el Evangelio, a visitar a su prima Isabel para ayudarla en el parto, porque era una mujer grande ya. Fíjense la economía de la gracia, cómo la Madre de Dios va a visitar a la que iba a ser madre del precursor. Y Dios, ya encarnado en las entrañas purísimas de María Santísima, fue a visitar al que iba a ser su precursor, es decir, la señora a la sierva y el Dios a su precursor. La vocación de servicio que tiene el cristiano por ser seguidor de Cristo. Jesucristo siempre nos dio ejemplo de vocación de servicio. Él es el que lavó los pies de los apóstoles. Él es el que se encarnó para venir a redimirnos del pecado. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que hizo todo eso por nuestro amor. Y esa es la vocación de servicio que debe tener todo cristiano. Hacer todo por amor de Dios y por amor del prójimo. A estar al servicio del prójimo. Como después vemos en San Juan Bautista, estuvo preparando el camino del Señor, predicando en el desierto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Qué significa esa voz que clama en el desierto? En el desierto porque era árido, porque eran unos médanos de arena. Sí, pero también porque predicaba en el desierto de las almas. Ahí que San Juan en el Evangelio de hoy precisamente dice, en medio de vosotros está a quien vosotros no conocéis. Hay como una imprecación, está como echándoles la culpa a los fariseos. Está en medio de vosotros y vosotros no lo conocéis. Tenéis todas las escrituras para conocerlo y no lo conocéis. Lo mismo podemos decirnos nosotros. En medio de nosotros está Jesucristo, nuestro Señor, y no lo hemos conocido porque estamos embebidos en las preocupaciones del mundo, distraídos mientras el tiempo corre de una manera asombrosa y rápida. Y va a llegar el último día en que nos habremos dicho, ¿hemos conocido a Dios? Y si lo hemos conocido de la manera que Él quiso ser conocido, porque indudablemente el primer mandamiento es el amor de Dios, pero no podemos amar a quien no conocemos. En medio de nosotros está aquel a quien no hemos conocido. Fijémonos cómo terminan las misas cotidianas con el Evangelio también de San Juan, que es el primero de los capítulos del Evangelio de San Juan. Hablando precisamente de San Juan el Bautista, dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyesen. No era él la luz, sino que había de dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no le conoció. El mundo es un non cognado. Todo fue hecho por él, con él y para él. Per ipsum et ipso et in ipso. Pero el mundo no lo conoció y tuvo oportunidad de conocerlo, pero no le conoció. Tenía las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, desde el primer libro del Antiguo Testamento, que es el Génesis, donde está la promesa de un Salvador, a nuestros primeros padres, al primer hombre, a la primera mujer, Dios le hizo la promesa del Salvador. Y después lo fue desenvolviendo ese misterio a través de los profetas, a través de los ejemplos que iban a ser como tipos de lo que luego iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, con un David, por ejemplo, que en sus salmos está continuamente hablando del Salvador. Y sin embargo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por la infidelidad de los judíos, la fe pasó a los gentiles, es decir, a nosotros que éramos paganos. Y por la infidelidad de los gentiles, es decir, la nuestra, la fe pasará a los judíos. Los judíos finalmente se convertirán por la gracia de Dios.
Mirarán y llorarán, dice el profeta Zacarías, aquellas que traspasaron. Ellos lo traspasaron, pero no, ellos lo hicieron materialmente, nosotros lo hicimos espiritualmente con nuestros pecados. No nos sintamos inocentes por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, el pueblo judío fue el pueblo deicida, pero cada vez que nosotros pecamos, estamos crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos sintamos inocentes, porque no lo somos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vemos cómo en medio de nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Está en su iglesia, en su evangelio, en sus pastores. Vemos la historia de la iglesia, cómo fue contra toda humana esperanza, siempre salió victoriosa. Vemos cómo el martirio del primer papa, San Pedro, cómo la gente le decía que salga de la ciudad de Roma porque arreciaba la persecución, y sin embargo, él murió mártir. Y los primeros cristianos se quedaron sin papa, y sin embargo, hoy se habla de San Pedro y si sabemos a dónde está su tumba. Y nadie habla de los perseguidores. Todos los perseguidores se acabaron los césares, se acabaron los emperadores, se acabaron las herejías que acecharon a la iglesia en los primeros siglos. Siempre la iglesia surge, porque en realidad nunca muere, porque nunca puede morir, porque tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está en medio de nosotros y nosotros no lo conocemos. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la noticia que debemos sacar de todo esto? Lo que nos dice San Pablo en el introito y en la epístola de hoy. Gozaos siempre en el Señor. Gozaos siempre, porque Él está en medio de vosotros. Entonces hay que reconocerlo. Hay que saber a dónde está nuestro Señor Jesucristo. Hay que saber a dónde está su iglesia. La iglesia por Él fundada, no la fundada por el Concilio Vaticano II. ¿Y cómo reconocemos a esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Por su Evangelio, por los hechos de los apóstoles, por la doctrina apostólica, por el magisterio de la iglesia, de la verdadera iglesia, hasta la muerte del último pontífice Pío XII. Y así, estudiando, vamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no puede engañarse, no puede engañarnos. No puede haber contradicción en la iglesia de Cristo, y Él está en medio de nosotros. Y si nosotros estamos en medio de Él, es decir, perteneciendo a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, Él va a estar con nosotros. Entonces San Juan no va a poder recriminarnos. En medio de vosotros está y vosotros no lo conocisteis. No se va a poder decir de nosotros, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Lejos de nosotros eso. Este tiempo de Adviento preparamos entonces el nacimiento del Niño Dios, que vino a los suyos. Seamos de la Pusillus Grex, que dice el Evangelio, del pequeño rebaño que reconoció a su Salvador, que lo reconoció y que lo amó, y que toda su vida hizo girar alrededor de ese amor divino. Recordemos que la Madre del Amor Hermoso es la Madre nuestra que está en los cielos, la Virgen María. Pidámosle a ella entonces que mediante este tiempo de penitencia que es el Adviento, hagamos penitencia y purificación por nuestros pecados, por los pecados del mundo, para que el Niño Dios nazca no solamente en el pesebre de Belén, sino que en nuestros corazones, y que en ellos permanezca para que se pueda decir, vino a los suyos y los suyos lo recibieron. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.